¿Quién nos podrá detener? Nada. Amén. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y parecía que ya no había salida. Faraón era un amo cruel y perverso y se aprovechaba de ellos para hacer sus grandes monumentos. Y dice que los israelitas aullaban de dolor y que creían que Dios se había olvidado de ellos, pero Jehová tenía el ojo pendiente en su pueblo amado y los sacó con grandes maravillas. Y en la última plaga, Jehová les dijo: maten un cordero, tomen la sangre de ese cordero y pinten el marco de la puerta de sus casas, porque el ángel de la muerte pasará por toda casa y matará los primogénitos que haya en ella. Pero las casas que estén marcadas con la sangre del cordero, allí no habrá muerte. Y ese fue el día de la Pascua. Y este es el primer domingo de abril, que es la fiesta de la Pascua. En tu casa, el dintel de tu puerta y tu vida está pintada con la sangre del cordero. Por eso no hay muerte en tu casa. Amén. Hoy estamos nosotros celebrando, unidos al concilio de las asambleas de Dios. Estamos celebrando, vamos a poner las diapositivas, el Día Nacional de las Misiones Pentecostales. Es decir, el día en que se celebra que personas como la pastora María, a ver, póngase en pie María, nuestra misionera, vayan por las selvas, por las ciudades, por los pueblos, a llevar el precioso mensaje del Evangelio. Y dice la palabra de Dios, vamos a leerlo juntos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que ¿quién? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay acepción de personas para Dios, es para todos. De tanto en tanto, Satanás envía a la iglesia brujos, envía hechiceros, envía gnósticos, tratando de detener la obra de Dios. ¿Pero ustedes creen que la podrá detener? No, porque no es contra nosotros los pastores, ni contra ustedes el pueblo, sino contra Jesucristo. Y el que pelea con Jesucristo está dando cosas contra el aguijón. Entonces, si esta mañana que hay algún brujo, hechicero, gnóstico, quiero decirle que Dios te ama y que aún es tiempo. Aún tienes tiempo de arrepentirte y de recibir el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todos en Él tengamos salvación. Dice Isaías: buscad a Jehová en tanto que puede ser hallado, buscadle en tanto que está cercano, porque ese que hoy está aquí con los brazos abiertos, dándonos su amor, un día estará frente a nosotros como juez si no hemos arrepentido de nuestros pecados. Amén. De tal manera amó Dios al mundo. Y cuando yo estaba preparando esta prédica, me puse a pensar que esa palabra, de tal manera, hay una forma como Dios nos ama, hay una manera como Dios nos ama, y Él quiere revelárnoslas a nosotros. El Padre envió al Señor Jesucristo para que enseñara al mundo cómo es que Dios nos ama. Si Jesús no hubiera venido, nosotros todavía tendríamos muchas ideas en la cabeza. ¿Cómo será Dios? ¿Cómo me amará Dios? Pero Jesús vino y dijo: Dios es como yo.
Así como yo los amo, Dios los ama. Dios es mi Padre, Dios es bueno. Y de esa manera, Él pudo revelar el amor de Dios. Cuando yo estaba preparando esta prédica, se me vino a mi corazón una canción que a mí me habla del amor de Dios. Y en este día de la Fiesta Nacional de las Misiones, ¿qué le parece que usted sea lo mejor? Hablar del amor de Dios. Porque ¿qué es lo que a nosotros nos cambió? El amor de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que decirle a la gente que no lo conoce? Que Dios les ama. Y pensé en una canción que le oí al hermano Moisés Angulo, que se llama Amor de Dios. Inmenso amor, amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva y me llenas. Amor de Dios, inmenso amor, y me encanta esta. Amor que me consuela. Interrumpes mi tristeza y me llenas. Y yo estaba meditando en eso y yo decía, Señor, el hombre que escribió esta canción conoce tu amor. Lo conoce a tal forma que lo pudo expresar en un cántico. Entonces llamé a Moisés y le dije, Moisés, cuéntame tú por qué cantaste esa canción. ¿Qué estabas haciendo tú cuando eso llegó a tu corazón? Entonces me dice, pastor, yo estaba sin Cristo y cogí toda mi familia en un acto orgulloso, altivo, vendí todo en Colombia y me fui para los Estados Unidos porque allá iba a ser mi gran futuro. Y me llevé mis hijos, todo. Y llegué a los Estados Unidos como si fuera a arrollar el mundo delante de mí. Pero resulta que me fue mal. Y perdí todo. Y quedé en la tristeza más grande, en el dolor más grande, con la culpa de haber llevado a mi familia a una situación así. Y entonces un día yo fui a una iglesia allá en Miami y estaba el grupo que es el autor de esa canción. Y dice Moisés, cuando yo oí esa canción, yo pensé que Dios también me amaba a mí. Y esa canción ministró mi vida de tal manera que yo dije, yo la tengo que cantar y la tengo que grabar. Y de ahí vino la canción en la versión de Moisés Angulo de Amor de Dios. Y me dice, no hay presentación que yo haga donde yo no cante Amor de Dios. Y me dijo, pastor, a veces la vida se pone difícil, aun cuando se está en la abundancia y en la fama. Y a veces a mí se me quitan los deseos de orar, las fuerzas de orar. No quiero orar. Pero entonces yo me acuerdo de esta canción, cuando dice, yo jamás podré entender cómo me amaste. Sabiendo bien cómo soy, tú me compraste un lugar en tu mansión, en tu cielo santo. Y es que no merezco tanto. Gracias te doy. Y así usted escuche la canción y deje que el Espíritu de Dios le ministre. ¿Qué vino el Espíritu Santo a hacer este domingo? A ministrar el amor de Dios. A que así como Moisés, tú te lleves hoy en el corazón, no un conocimiento, una vivencia, una certeza, un rema. Dios me ama a mí. Vamos a escuchar esa canción. Yo jamás podré entender cómo me amaste, sabiendo bien cómo soy. Tú me compraste un lugar en tu mansión, en tu cielo santo. Y es que no merezco tanto. Gracias te doy, amor de Dios,
inmenso amor, amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva y me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Tú interrumpes mi tristeza y me llena. Cuando yo te conocí, por mi nombre me llamaste. Al principio no entendí, pero me cambiaste. Y como el barro del alfarero, mi vida transformaste. De tu gloria me llenaste. Gracias te doy, amor de Dios, inmenso amor, amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva y me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Tú interrumpes mi tristeza y me llena. Deja que el amor de Dios llene tu corazón. Él es tu Padre en esta mañana. Él está buscando llenarte de su amor, llenar tu corazón. Permite que ese vacío pueda ser llenado en esta mañana. Cántalo conmigo nuevamente. Amor de Dios, inmenso amor, amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva y me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Tú interrumpes mi tristeza y me llena. Tú me llenas, Dios. Dulce amor de Dios. Recíbelo, hermano. Amor que todo entrega, que te llena, que te cambia la vida, que se lleva las tristezas. El amor de Dios que te está abrazando en este momento. Espíritu Santo, ministra el amor del Padre. Baja tu manto cálido, tierno de amor y bendice la congregación. Gracias por amarnos así. Gracias, Jesús, por hacer posible un día como hoy. Gracias por enseñarnos a sentir la presencia de tu Espíritu y el dulce amor de Dios. Porque cuando sé que me amas, para mí no hay imposibles. Gracias, amado Señor. Amén. Y la iglesia dice: amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gracias, amados hermanos. Gracias. Qué linda canción. Amor que me consuela. Yo no había pensado en esa característica del amor de Dios. Y es cierto, cuando uno está triste, el consuelo de Dios llena su vida. Bueno, seguimos aquí en las diapositivas, hablando del amor de Dios dentro del contexto de las misiones. El Señor Jesucristo nos dio la más grande muestra de amor que alguien nos haya dado, porque Él murió por nosotros y lo demostró con ellos.
En el libro de Filipenses nosotros tenemos esa hermosa palabra que se cantaba como un himno en las reuniones de la iglesia primitiva. Dice Filipenses 2 del 5 al 11. Dice el apóstol Pablo a la iglesia Centro Bíblico Rodadero hoy: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no se pegó a sus charreteras divinas, él no se pegó a su lugar de gloria, sino que dejó el cielo y vino a ser como uno de nosotros, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como tú y como yo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando en un momento tambaleó su fuerza y su fe y su disposición: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús caminó con la frente en alto hacia la cruz y allí murió por nosotros. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Ya no hay más nada arriba de Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El Dios a quien nosotros servimos es el más alto que hay. Todos los demás están debajo de sus pies. Aunque parezcan poderosos, están debajo de sus pies. Lea conmigo: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso es lo que tenemos que decirle al mundo. ¡Aleluya! Toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y los que no lo quieren hoy, y los que trabajan contra Él, y los que están en las tinieblas, indefectiblemente tendrán que doblar sus rodillas y decir: Señor, porque es el Señor de toda la tierra. Aleluya, gloria a Jesús. Hermanos amados, el mundo de hoy necesita saber de qué manera lo ama Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. El mundo necesita saber de qué manera es que Dios lo ama, y nosotros somos los encargados de decírselo. Entonces nosotros necesitamos saber cómo nos ama Dios, porque nadie da lo que no tiene. Para yo poder decirle a otra persona cómo le ama a Dios, yo tengo que estar seguro de que Dios me ama. Y en ese contexto celebramos nosotros hoy el Día Nacional de las Misiones Pentecostales. Somos parte de esa gran celebración. No se puede hablar de pentecostalismo sin hablar del avivamiento de Azusa. Ese fue un despertar espiritual que sacudió el mundo en el comienzo de un nuevo siglo. Y las noticas que les voy a pasar las saqué de Wikipedia, que tiene historias de ese avivamiento y de las asambleas de Dios, y hay lindísimas historias. Yo no quería despegarme de todo eso que estaban contando allí. Azusa es una calle que queda en la ciudad de Los Ángeles, y allí es famoso porque allí hubo un descendimiento del Espíritu Santo. Fue como un nuevo Pentecostés, y allí ocurrieron cosas maravillosas que afectaron a Los Ángeles, a los Estados Unidos, pero también al mundo entero, porque tú y yo somos productos del avivamiento
de la calle Azusa. Hace ya 115 años del avivamiento de Azusa. Ese avivamiento cambió el mundo, el despertar pentecostal de los principios del siglo XX. Y ahí, en ese gran avivamiento, hay una figura muy importante para nosotros, los de Asambleas de Dios, que es el predicador afroamericano William J. Seymour. El hermano Seymour era hijo de esclavos, era de la más baja clase social, porque era hijo de esclavos, era negro. Y en ese tiempo en los Estados Unidos la división entre negros y blancos era terrible. Pero este hombre era un estudioso de la palabra de Dios. Había un profesor de instituto bíblico que se llamaba Carlos Parán. Él trabajaba en Topeka y en Houston, Texas. Entonces él tenía ahí como un instituto bíblico. Y el hermano Seymour no podía entrar a las clases porque era negro y porque era hijo de esclavos. Pero se quedaba en la ventana. Y en la ventana escuchaba todas las clases que el hermano Parán daba. Y era un alumno extraordinario. El hermano Parán le tenía mucho aprecio. Pero lo que más impactó la vida de Seymour fue la palabra de Hechos, donde dice, y en estos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Entonces él decía, ¿por qué nosotros hoy no tenemos esa manifestación del Espíritu Santo? Porque a finales del siglo XIX se había quedado quieta las iglesias, estaban como dormidas, y el ministerio del Espíritu Santo se creía que era una cosa que ya pasó allá en la iglesia primitiva. Entonces no había milagros, no había llenura del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo, no había eso que tenemos nosotros, amor de Dios, inmenso amor, y gloria a Dios, y aleluya, y sí, Señor. Y que el hermano se cayó, y que el hermano de gozo se está riendo o lloró. Esas manifestaciones no se podían hacer en una iglesia. Eran muy solemnes, solamente los signos tradicionales. Pero este joven decía, tiene que haber más. Y yo veo ahí, jóvenes, el valor de la juventud. Él buscó un grupo de jóvenes y también algunos mayores y se fueron a reunir en un lugar donde exclusivamente iban a orar, pidiéndole a Dios que les demostrara si en el tiempo en que ellos estaban se podía recibir el bautismo del Espíritu Santo, se podía hablar en lenguas y se podía creer en esos milagros que estaban descritos en la tierra prometida. Oraron por muchas semanas. Y cuenta la historia que en un fin de año el hermano Carlos Parán se fue a visitar a sus familiares y dejó a los alumnos. Los alumnos ni siquiera fueron a sus casas, porque usted sabe que cuando los jóvenes se apasionan, están ahí, como dice uno, son como rayúos, están ahí metidos, y ellos estaban pidiéndole al Espíritu Santo que los llenara. Cuando el hermano Parán llegó de nuevo a encontrarse con ellos al día siguiente, encontró que estaban gritando, hablando en lengua, unos en el suelo, unos brincaban, otros, y le contaron, el Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos llenó. Entonces ya para ellos era una evidencia que el Espíritu Santo los podía llenar. Estas noticias llegaron al hermano Seymour, porque él no estaba en ese grupo, y él empezó a predicar
de la llenura del Espíritu Santo. Una señora de Los Ángeles fue a la iglesia de Houston donde predicó Seymour y quedó impactada de la unción de este predicador. Y se fue a Los Ángeles donde la hermana Julia Hutchinson y le dijo: te tengo un predicador, te tengo un hombre ungido. Y lo invitaron a predicar. Esa noche predicó de la necesidad de la llenura del Espíritu Santo, de que sus compañeros habían hablado en lengua, que él todavía no había hablado en lengua, pero que él creía en eso y que lo estaba esperando. Bueno, eso fue fuego pentecostal ahí. Pero la hermana Julia, cuando el hermano llegó a la predicación del día siguiente, le había puesto un candado a la puerta. Dijo: no, aquí no. Usted esas locuras no las venga a predicar a mi iglesia. Y lo dejaron afuera. Pero unas personas que estaban allí en la congregación lo invitaron para que fuera a predicar a una casita que quedaba en la calle Bonnie Brae, allá en Los Ángeles, California. Vamos a las diapositivas. Resulta que el Señor nos permitió al pastor Jorge, a mí, la hermana Silvia, no sé si está por aquí la hermana Silvia, estuvo conmigo en esa casita. Y los hermanos americanos la tienen como un museo. Y uno entra a esa casa, hermanos, y siente que ahí pasó algo especial. Seymour y sus seguidores se trasladaron, los dueños eran los hermanos Asbury, y allí en esa casa ocurrieron cosas maravillosas. El día que nosotros fuimos con la hermana Judy Graner, y la hermana Judy Graner nos contó la historia que yo le estoy contando. Y allá en la casita de Bonnie Brae está el piano con que se tocaban las melodías aquellos días en que el Espíritu Santo había bajado. Y la hermana Judy abrió su piano y empezó a tocar la melodía que ellos estaban cantando cuando el Espíritu Santo bajó. Y mi esposo, Cilia, la hermana Claribel y otros hermanos cristianos que estábamos ahí, tuvimos que caer de rodillas porque se sentía la gloria de Dios en aquel lugar. El cielo visitó la tierra, el poder del Espíritu Santo se derramó en esa casa. Y de allí salimos nosotros tan impactados, hermanos, que les lanzo la idea de hacer como nosotros un tour pentecostal. Allá fuimos a conocer todas nuestras raíces, de dónde venimos, Centro Bíblico Rodadero de las Asambleas de Dios, y conocimos la calle Azusa, y conocimos la casita Bonnie Brae, y conocimos museos de la Biblia. Fue un viaje extraordinario, y ¿sabe una cosa? Recibimos una unción, no volvimos igual. No hay que ir allá para recibirla, pero a nosotros sí nos pasó. Recibimos una unción especial. El Espíritu Santo nos llevó allí para darnos algo y nos lo dio. Las familias blancas, vamos a las diapositivas, las familias blancas comenzaron a asistir también a las reuniones, y eso fue algo histórico. Nos contaba la hermana Judy, eso era imposible. Y nos dice la hermana Judy que señoras con unos abrigos de pieles se sentaban al lado de los esclavos en esa aglomeración que había allí en esa casa, porque en esa época eran muy fuertes los problemas raciales. El grupo oraba por el bautismo del Espíritu Santo y la confirmación de la palabra. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. El 9 de abril de 1906, después de 5 semanas de predicación y de oración del hermano Seymour, y al tercer día de un ayuno que habían programado, el hermano Edward Lee habló en lenguas por primera vez. Fue el primero del grupo de Los Ángeles que fue bautizado. En la próxima reunión, Seymour compartió el testimonio de Lee y predicó un sermón
basado en el mismo Hechos 2:4, y otras 6 personas comenzaron a hablar en lenguas. Y también en ese día recibió la llenura del Espíritu Santo Jenny Moore, que más tarde se convertiría en la esposa de Seymour. Y unos días después, el 12 de abril, Seymour habló en lenguas por primera vez después de orar toda la noche. Nos contaba la hermana Judy Gradner que también había una historia de esta hermana Jenny Moore. Cuando ella oyó el escándalo de lo que estaba pasando en la casa del frente, ella vivía frente con la casita de la calle Bonnie Bray, se fue a ver qué pasaba. Y esa jovencita nunca había tocado piano. Y dicen que ella se sentó en el piano y comenzó a tocar esa melodía, que les digo que todavía está allí puesta sobre el piano. Sin saber, el Espíritu de Dios le dio la gracia y la unción para tocar. Pasaban cosas extraordinarias. Bueno, mis amados hermanos, la casita fue insuficiente. La casita se llenó de tanta gente porque ahí habían milagros, ciegos que veían, se levantaban, enfermos, paralíticos, y eso iba corriendo por la ciudad. Y dice que la gente ya no cabía adentro de la sala. La sala es una sala medianamente, es como pequeña más bien. Entonces se paraban en la terraza y veían desde la ventana, pero se abarrotó tanto la terraza que se dio y las barandas se cayeron y toda esa gente se vino al suelo y no le pasó nada a nadie. Y los periódicos estaban viendo por dónde encontraban algo por lo cual criticarlo, porque las críticas fueron muy duras, pero no pasó nada. De allí ellos ya tuvieron que buscar un lugar más grande y se fueron a una bodega. Era una bodega donde guardaban gallinas, donde guardaban calzados, bebidas. Ahí era como un sitio donde metían todas esas cosas. Y me acordé yo del billar, que fue el primer lugar donde nosotros llegamos a hacerlo iglesia. Los hermanos lo limpiaron, los hermanos lo embellecieron y se formó la Iglesia Apostólica Faith Gospel Mission, o sea, Iglesia de la Fe Evangélica, de la Misión de la Fe Evangélica. Eso salió a todo el mundo, tanto que ellos tuvieron que hacer su propio periódico, con lo que le anunciaban al mundo las cosas que habían pasado. Hoy, mis amados hermanos, hay más de 500 millones de creyentes pentecostales en todo el mundo. Aleluya. Y la denominación pentecostal es actualmente la segunda más numerosa del mundo y es la forma de cristianismo de más rápido crecimiento hoy. Todas esas mega iglesias que usted ve tienen el corte pentecostal. El reavivamiento de la calle Azusa es considerado como el comienzo del movimiento pentecostal moderno de hoy día. ¿Y qué es un movimiento pentecostal? ¿Y por qué estamos hablando de eso hoy? ¿Cómo se relaciona con nosotros? El pentecostalismo o movimiento pentecostal es un movimiento evangélico de iglesias que creen, enseñan y practican la doctrina del bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Y los términos pentecostalismo y pentecostal se derivan de Pentecostés, aquella fiesta después de que Jesucristo subió al cielo, donde el Espíritu Santo bajó y llenó a los apóstoles de su presencia. Del avivamiento de Azusa
surgieron las asambleas de Dios, ya vamos llegando, en el año 1914 y nació con un énfasis pentecostal y misionero. Cuando esa gente recibió esa llenura del Espíritu Santo, habían de todas las denominaciones, habían acabados de convertir, habían ancianos, pero había una meta común: hay que decirle al mundo lo que está pasando. El mundo tiene que saber que Dios los ama. Y ese fuego misionero de nuestros hermanos asambleístas los llevó a enviar misioneros a todo el mundo. En 1932, un 2 de abril, la pareja misionera pentecostal de Edward Wagner y su esposa Ada realizaron el primer culto pentecostal en Colombia, en la ciudad de Sogamoso. Y a Colombia también llegaron unos que ya son más cercanos: el hermano Harry, la hermana Marta Bartel y sus hijos Esteban, Linda, Judy Graner, que la hemos tenido predicando aquí, que se casó con Esteban Graner, extraordinarios misioneros que nos enseñaron a amar las misiones. Por ellos nosotros aprendimos a hacer nuestras convenciones misioneras. Hace 18 años estamos haciendo convenciones y enviando dinero para que los misioneros, como María y 4 más, estén en su lugar de origen. Y entre más dinero tengamos, más misioneros vamos nosotros a sustentar. Entonces, esos hermanos Bartel ya fueron nuestros profesores de instituto bíblico. Ellos les tocó un tiempo difícil viendo la gloria de Dios y resistiendo una oposición feroz de las tinieblas, como la resistimos nosotros aquí. Cada culto, cada acción, cada obra de la iglesia, tenemos que ir como una catapulta. Nosotros para adelante y las tinieblas para atrás, para afuera, para afuera, para afuera, resistiendo, resistiendo, que se aleje el reino de las tinieblas y el reino de la luz permanezca y crezca en medio de la iglesia de Jesucristo. Y ellos fueron los pioneros del evangelio en Colombia por parte de las asambleas de Dios. Amados hermanos, la palabra corrió por ciudades, por pueblos, llevando el mensaje de esperanza del evangelio. Un día llegó a mi vida, llegó a mi casa, otro día llegó a la tuya y llegó a muchos que hoy disfrutamos del amor de Dios. ¡Oh, qué maravillosa historia! ¡Gloria a Jesús! Ahora nos toca a nosotros enviar misioneros a todo el mundo para que le digan a las naciones que Dios los ama y que Jesucristo es el Señor. Amados hermanos, Centro Bíblico Rodadero es una iglesia pentecostal y misionera. ¡Oh! ¡Aleluya! Centro Bíblico Rodadero, tu iglesia tiene una visión que Dios le dio: mantenerse en medio de este mundo como una iglesia que tiene consistencia en la palabra de Dios, fidelidad a los principios bíblicos, perseverancia en la misión hasta que Cristo venga. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Amados hermanos, el mundo de hoy necesita saber de qué manera lo ama Dios. Y nosotros somos los encargados de decírselo, y nosotros necesitamos saber cómo nos ama Dios. El maravilloso amor de Dios, hermano, el Espíritu Santo quiere revelártelo hoy para que lleves tu experiencia por todo el mundo. Fíjese, el que compuso la canción Amor de Dios alcanzó a Moisés Angulo, y Moisés Angulo lo ha llevado a miles de personas por todo el mundo.
Los misioneros llegaron a mi casa, convirtieron mi vida, mi esposo, mis hijos y miles de personas aquí en el Rodadero, Santa Marta y otras partes de la tierra. Mis amados hermanos, una cosa es saber intelectualmente que Dios nos ama. Hasta el mundo lo dice, Dios es amor, Dios es amor. Lo ponen en los carros, lo ponen en laminitas bonitas. Y otra cosa es tener la certeza, seguro, de que Dios nos ama y especialmente que Dios me ama a mí. Porque una cosa es que Dios ama a todo el mundo, pero ¿y a mí? Nosotros tenemos que tener la certeza, la seguridad absoluta, la convicción inamovible de que Dios me ama a mí. La seguridad de ese amor de Dios se recibe por revelación y la revela el Espíritu Santo. Generalmente esa certeza se da en momentos muy especiales de la vida del creyente. Son experiencias que marcan la vida para siempre, como pasó con Moisés. Y nos dejan la seguridad de ser amados y nos libran de los temores que antes nos atormentaban. Entonces, si Moisés tenía temor al futuro, cuando él recibió esa certeza de que Dios lo amaba, él me decía, Pasto, donde voy canto del amor de Dios. Y el Espíritu Santo está aquí para que cada uno de nosotros pueda recibir esa misma certeza del amor. A partir de esa experiencia, cuando tú verdaderamente recibes esa seguridad del amor de Dios, el cristiano aprende a caminar en esa área donde es tratado, porque como nosotros vivimos en un proceso, algunos lo viven en la salud, él la vivió en la parte económica, otros en la parte emocional, otros en la parte afectiva, pero cuando tú en esa área donde estás triste, arruinado y derrotado, recibes el consuelo del amor de Dios y tú lo crees y tú lo disfrutas y tú te levantas, eso no te vuelve a ti a vencer y te vuelves invencible y puedes hablarle a otros de esa área del amor de Dios y caminar con seguridad, con confianza y con libertad. Amados hermanos, mientras no se tenga esa revelación, el concepto del amor de Dios es hermoso, pero es etéreo, es como gaseoso, está como por ahí, ay sí, Dios es tan lindo, ay sí, yo amo tanto a Dios, pero está así, por ahí. Es hermoso, pero es celestial, ay sí, es que Dios tan lindo está en el cielo, me va a llevar al cielo, pero está ahí el cielo, hermano, ¿cuánto se demora un cohete en llegar allá? Está lejísimo. El amor de Dios, cuando tú no tienes la certeza, sino el conocimiento, es algo deseable. Todo el mundo desea ser amado, pero no sé cómo apropiarme de él. Y tenemos cristianos que tienen años en su vida cristiana y todavía no se sienten amados por Dios y no disfrutan el amor de Dios. Yo necesito saber que Dios me ama, tener la certeza de su amor y disfrutarlo. Así podré enseñarle al mundo cómo es que le ama Dios. Yo quiero también contarles una experiencia personal. Eso me lo trajo el Señor. Hace poco se movieron esos fundamentos de mi vida y hace unos 25 años, cuando mi esposo ya los médicos habían dicho que no había nada que hacer con él y que él tenía el 5% de probabilidades de sobrevivir y de ahí bajó al 1%, llegó su pastor, de posibilidades de vivir.
yo viví la viudez por unos minutos, viví la viudez. Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, bueno, si ustedes médicos no pueden hacer nada, lo que pase de aquí en adelante es gloria de Dios. Pero también mi corazón humano, de carne, se fue sola a un cuartico que había ahí en el Seguro Social, había un cuartico donde yo me metía a orar. Y yo tenía como una pashmina, como de un color oscuro, como gris. Y yo llegué a ese cuarto y me puse eso así en la cabeza, me tapé, me puse un manto de luto. Y sentí la viudez, sentí lo que era arrancarme el amor y la presencia de mi esposo. En ese momento yo veía tan lejos el amor de Dios. Habíamos dejado todo por Él, pero todo. Y lo que tenía enfrente era un anciano moribundo y 4 hijos jovencitos y niñas a quien debía sacar adelante. ¿Y dónde está el amor de Dios para alguien que lo ama a Él como nosotros lo amábamos? Y esa teología se va resquebrajando hasta que en ese momento yo le dije a Dios, si Jorge muere, yo no puedo seguir viviendo como estoy viviendo ahora. No puedo trabajar más en la iglesia sola, no puedo. No quiero viajar, no quiero ver nada más hermoso, no quiero tener ninguna experiencia buena, porque ya no está Él para compartirla, ya no me interesa. Y dije, quizá volveré a la microbiología, a trabajar y a levantar a mis hijos, 4, ya el primero empezando la universidad. Allí a ese momento oscuro de mi vida llegó la luz del Espíritu Santo y me dijo, no, lo único que tú necesitas para vivir es a Dios. Si Jorge muere, tú seguirás viviendo, tú me seguirás sirviendo, yo te ayudaré con tus hijos, tú volverás a viajar, tú volverás a ser feliz. Pero yo me negaba a eso. Fueron minutos de guerra interior entre Dios y yo. Yo le decía, no quiero más la vida si Él se va. Porque siempre nos ha unido un amor muy fuerte y se fortaleció más en la enfermedad de Él. Porque todo mi ser se agarraba a ese hombre que yo amaba. Como siempre, Dios gana. Y mi corazón en agonía, yo le dije, ¿sabes qué, Dios? Si Jorge muere, te voy a seguir sirviendo en la iglesia, voy a volver a reír, voy a volver a vivir, voy a educar a mis hijos, porque lo único que es necesario en esta vida eres tú. Y me quité el manto y salí para la habitación de mi esposo. Efectivamente, Jorge estaba agonizando. Mi mamá estaba conmigo y yo le dije, mami, esto es el fin. Y me dijo, sí, esto que tú ves es justo antes de morir. Entonces yo tomé las manos de mi esposo y le ayudé a coger el camino y le decía, no temas, Jorge, al final del camino está Jesús. Él te está esperando. Ese es tu hogar. Y empecé a darle palabras de consuelo y de fuerza allí con sus manos entre las mías. Cuando yo estaba en eso eran como casi las 4 de la mañana y la voz del doctor Charlie, que era quien lo trataba, así en el marco de la puerta, él puso la mano así en el marco y me dijo, ¿cómo está? Y yo le dije, se está muriendo. Y el doctor gritó a las enfermeras, tráiganme sangre. Y empezó a decirle a Jorge, Jorge, vuelve, Jorge. Llegaron las enfermeras
Pero cuando yo vi al médico en el dintel, así en el marco de la puerta, aquí me sonó una voz fuerte y me dijo: he puesto cordero sustituto. Y ya yo supe que mi esposo no iba a morir. Las enfermeras tomaron el pulso, no había. Todos los signos vitales habían desaparecido. Y el médico cogió sangre fría, así como salía de la nevera, y se la empezó a meter a Jorge. Y Jorge resucitó. A mí me quedó una cosa aquí. He puesto cordero sustituto. Y yo decía, ¿qué será eso? Me acordé de Abraham. Abraham le fue pedido el hijo de la promesa. Como a mí me fue pedido que aunque mi esposo muriera, yo siguiera adorando y sirviendo a Dios. Y cuando Abraham iba a clavar el cuchillo en el corazón del muchacho, apareció un ángel que dijo: detente. He puesto un cordero sustituto. Y él se fue y encontró un corderito amarrado por los cuernos y lo cogió e hizo el sacrificio. Pero yo decía, ¿cómo va a morir alguien por Jorge? Y esa cosa a mí me daba vuelta. ¿Quién será? ¿En qué cuarto estará? ¿Quién se murió para que mi esposo viviera? Porque yo sí sabía que ya él no se iba a morir, aunque era un moribundo, pero ya ese día yo tuve la seguridad, aunque parecía de 90 y no sé cuántos años, que Igor lo cargaba así en los brazos, ya yo sabía que él no se iba a morir. Y efectivamente Dios lo recuperó. Pero yo me quedé con la duda hasta hace 15 días que predicó Jimmy aquí en el culto de miércoles. Jimmy volvió a tocar el sacrificio de Abraham y volvió a decir cómo Abraham cogió su muchacho y se lo llevó al monte y lo puso sobre el altar, y que cuando iba a poner el cuchillo, tal cosa, y que él había hecho eso porque él sabía que aunque su hijo muriera, lo resucitaría. Y yo iba con la historia. He puesto el cordero sustituto. Y entonces él nos dijo, ¿saben por qué Abraham fue capaz de estar dispuesto a clavar el puñal en el corazón de su hijo? Porque él sabía que iba a resucitar, porque el Padre le permitió ver el día de Jesús. Y nos citó Juan 8:56 que dice, Abraham vio mi día y se alegró conmigo. Y dice Jimmy, Abraham vio el sacrificio del Calvario. Dios le permitió mirar eso y allí tomó fuerzas para seguir adelante en el sacrificio, pero no fue necesario porque hubo otro cordero que murió por él. Hasta ahí llegó la prédica para mí, porque una poderosa luz llegó a mi vida y yo dije, ¡ay! Ya sé quién es el cordero sustituto. Jesús. Ahí entendí lo que 1000 veces he predicado, que Jesús murió por mí, pero ahora tenía la certeza, ahora sabía que allá en la cruz del Calvario un hombre, Jesús, murió para que un hombre como Jorge Muelle se levantara de la muerte y resucitara. ¡Oh, qué grande es el amor de Dios y el poder de Dios! A mí me tocó ver la resurrección de la muerte, pero hay muchas resurrecciones. A ti te pudo resucitar de tus sueños muertos. A ti te puedo resucitar de la esclavitud al diablo. A ti te pudo resucitar de una ruina que te venía destruyendo. Hay muchas formas como Jesús nos levanta y nos resucita. Pudiste salir del foso cenagoso. Pudiste salir cuando tenías tus pies enredados allá en el lodo
y Él te sacó, porque en la cruz del Calvario, en un acto maravilloso de amor, Él se dio por ti. Ahora lo sé, ahora lo predico mejor. Ahora quiero llevarlo al mundo y quiero decirle que hay un Cordero sustituto, que hay alguien que venció la muerte, cualquier muerte, y que puede levantarnos de donde quiera que estemos, amados hermanos. Vuelvo a la diapositiva. Cuando tú tienes la certeza del amor de Dios para ti y para tu casa, el temor huirá y podrás vivir con una profunda confianza en Dios. Y el Espíritu Santo, la última, el Espíritu Santo está aquí, hermano amado, para darte certeza de cuánto te ama y para darte una revelación personal y única de su amor. Yo duré 25 años para saber quién era el Cordero sustituto. Todavía eso lo tengo vivo en mi corazón. Cuando yo me di cuenta de eso, le dije a mi esposo, voy a hacer un pacto nuevo contigo, ¿sabes? No me había dado cuenta, hace 25 años yo te tengo a ti de gracia, porque lo normal es que hubieras muerto, pero alguien se sacrificó en la cruz por ti. No quiero volver a pelear contigo, quiero disfrutarte todos los días hasta que me vaya de este mundo. Quiero vivir lo mejor de la vida, porque para eso fue que Cristo murió en la cruz. Para que yo pueda tener una vida abundante, disfrutar el amor, sentir la presencia de Dios. Día Nacional de Misiones. Hay que decirle al mundo que se puede salir adelante aunque tengas el 1% de posibilidades. Que Dios como nuestro Dios. Y hoy tenemos la cena del Señor. Tiempo maravilloso para compartir el pan y el vino. Dice Jesús, el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Pero el que come mi carne y el que bebe mi sangre, yo estaré. Y aquí está el pan y el vino. No te acerques a Él si no está limpia tu vida. Porque esto es sagrado, es santo. Señor, hemos pecado mucho. Cierra tus ojitos allí y déjate ministrar por el amor de Dios. Hemos fallado mucho. Hemos pecado mucho. Dios santo, hemos vivido tantas cosas grandes y no la conocemos. Quizá como yo, hermano, llevas 25 años disfrutando de la gracia y el favor de Dios y no te habías dado cuenta quién fue tu Cordero sustituto. Pero hoy puedes venir y decirle, gracias Jesús, ahora te amo más, te estoy más agradecido. Vamos a tomar 5 minutos en el altar. 5 minuticos en el altar. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dé la certeza de su amor. Precioso Dios, para entender tu amor, te necesito, Jesús. Para entender tu amor te necesito, Espíritu Santo.
Ven ahora sobre la congregación, Espíritu de Dios. Estamos arrepentidos, Señor, de nuestra dureza de corazón, de nuestra obstinación, Dios mío, de ese carácter tan diferente al tuyo, tan irascible, tan ofensivo. Y esa vida abundante que viniste a ganar en la cruz se nos va entre enojos, iras, contiendas, disensiones, envidias, maldiciones. Señor, pero basta ya, porque queremos vivir, Señor. Dígale, yo quiero vivir tu vida abundante, Jesús. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí. Dios que resucita a los muertos. Yo no sé qué hay muerto en tu vida, pero el Dios que resucita a los muertos está aquí. Oh, amado Dios, grande y poderoso Señor. Espíritu Santo, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, pero sobre todo abrimos nuestro espíritu para que nos reveles el amor de Dios. No parecías amarme cuando sufríamos tanto. Fueron 2 años de sufrimiento, de dolor, de angustia. Pero ya tenías la salida. Y en cada uno de esos días, en cada amanecer y cada anochecer, tu mano estuvo con nosotros. El diablo se burló de mí tantas veces y me decía, ¡ja, ja, ja! Mira lo que te dio tu Dios. Pero ¿qué dirá el diablo ahora cuando ve una congregación tan hermosa como esta? Oh, gracias, Jesús. ¿Qué Dios hay como tú? Tan grande y tan poderoso. Mira a cada uno de mis hermanos, sus hijos, su esposa, su esposo, su casa, su vida, sus sueños, su finanza, sus trabajos, su mente. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Recibe el amor de Dios, hermano. Recibe el amor de Dios. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando siento que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando sé que Dios me ama a mí. Recibo tu amor, Padre Santo. Recibo tu amor, Jesús. Santo Espíritu de Dios, llena mi vida. Quiero vivir, Señor. Quiero vivir, mi Dios. Quita todo lo muerto en mi vida. Levántame en resurrección. Líbrame del pecado, de la esclavitud, de la maldad. En el nombre de Jesús. Y una fresca unción de tu presencia caiga hoy, Señor, y llene nuestros corazones. Recíbela, hermano. Recíbela. Perdonamos a los que nos ofenden, Señor. Perdonamos. Y enséñanos a pedir perdón a los que hemos dañado. Hemos confesado nuestros pecados y tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.